Carlín Lima Aguilar y yo voy a presentar la definición de la hipótesis estadística. La hipótesis estadística. La hipótesis estadística es una herramienta fundamental en el análisis de datos. En esta presentación aprenderás los conceptos básicos y cómo se llevará a cabo una prueba de hipótesis. La definición de la hipótesis. Hipótesis. Es una afirmación sobre una población o una muestra que queremos probar con datos. Esta afirmación puede ser verdaderas o falsas. Hipótesis nula. Es la hipótesis que se presume es verdad a menos que los datos indiquen lo contrario. Hipótesis alternativa. Es la hipótesis opuesta a la hipótesis nula. Es la hipótesis que se prueba a favor o en contra de la hipótesis nula. Mi nombre es Flores Calderón Jaime Ande y yo voy a explicar cómo formular una hipótesis estadística. Se requieren de 3 pasos, que la primera es la siguiente: especificar la pregunta. La hipótesis es una respuesta a una pregunta especificada que se puede analizar con datos. La segunda es identificar las variables. La hipótesis estadística implica por lo menos 2 variables, la variable dependiente y la variable independiente. Y la tercera y última es establecer los parámetros de la población. Una hipótesis estadística está basada en una determinada población y puede involucrar a una o más parámetros de la población. Mi nombre es Kevin Alejandro Cruz y hoy presentaré tipos de hipótesis. Entre los tipos de hipótesis tenemos 3 tipos de hipótesis que son la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la p-value. La hipótesis nula establece la igualdad entre 2 variables. Por ejemplo, no hay diferencia significativa en el rendimiento académico entre los estudiantes que reciben tutoría y los que no. La hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa refuta la igualdad entre 2 variables. Por ejemplo, hay una diferencia significativa en el rendimiento académico entre los estudiantes que reciben tutoría y los que no. Y la p-value es la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera, dada los datos. Si el p-value es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Mi nombre es Denise Ariadna Roda Flores y voy a presentar procedimientos para realizar una prueba de hipótesis. En total existen 4 pasos para realizar una prueba. El primer paso, establecer las hipótesis. Establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. El segundo paso, establecer el nivel de significancia. Establecer el nivel de significancia generalmente es un 0.05. Tercer paso, obtener los datos y calcular las estadísticas de prueba. Calcular el valor de prueba a partir de los datos que fuimos recopilando. Paso 4. Interpretar los resultados. Comparar el valor de prueba con el valor crítico y el nivel de significancia para determinar y rechazar o no la hipótesis nula. Mi nombre es Callejas Escobar Mauricio Justin y yo les voy a presentar la interpretación de los resultados de una prueba de hipótesis. Si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Se puede concluir que hay evidencia suficiente para afirmar que las variables estudiadas están relacionadas. Si no se rechaza la hipótesis nula, no hay suficiente evidencia para afirmar que las variables estudiadas están relacionadas. No se puede concluir si las variables están o no están relacionadas. Mi nombre es Willy Marcelo Quispe Cáceres y voy a presentar errores comunes al realizar pruebas de hipótesis. Error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Error tipo 2. Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Tamaño de muestra. El tamaño de muestra puede influir en la capacidad de detectar diferencias entre variables, lo que puede llevar a errores al interpretar los resultados.